La compañera Maite es profe, dice que no le vale Teams y que se está cargando desde hace rato. Alguien me decía, profe, hoy no voy a poder ingresar, pero ya no avancé a leer más. Bueno, y me parece que era una W que vi por ahí, pero la verdad no recuerdo bien. Tal vez le enviaron a su WhatsApp personal. No, mientras estaba aquí, mientras estaba que sale y entra era. Bueno, en todo caso, no se compartió. Bueno, está cargándose, esperemos que se comparta. Hoy vamos a ver los tratamientos de los residuos, sean orgánicos o inorgánicos. Esperemos. Dice que la clase, el PowerPoint no responde. Pero no. ¿Está compartido, por favor? Me parece que no. ¿O sigue cargando? Sí, Ah, sí sí, está sí. compartido. Ah, ya apareció el recuadro. Ya. Muy bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver las estrategias de gestión de residuos, mejor dicho, bueno, es de residuos sólidos. En nuestra guía está desechos, ¿no? Pero en realidad son residuos sólidos, porque los desechos son los que ya no se pueden tratar. Lo único que hay que hacer es depositarlas o confinarlas en un vertedero, ¿no? Entonces vamos a ver las estrategias, que son la reducción en la fuente, el reciclaje, el reuso y la transformación. Y esto está enmarcado dentro de lo que se conoce como la gestión de los residuos sólidos. Antes de agrandar, como siempre, vamos a ver una lluvia de ideas, explorar un poco lo que ustedes saben con respecto justamente a cómo se puede gestionar de manera correcta estos residuos orgánicos. Como hemos visto, está reducción en la fuente, está el reciclaje, el reuso y la transformación. Entonces, estoy tratando de pasar a la diapositiva, pero se está demorando. ¿Cuáles creen que pueden ser las estrategias de control? Primero sería clasificar los residuos. Profe, Muy en el bien, caso de los residuos orgánicos, ¿se puede hacer el compostaje? En caso de los residuos orgánicos, ¿no? Muy bien, ese sería un método de tratamiento o también reciclaje, ¿no? ¿Y a quién participó primero? Participaron dos chicos, una chica y un chico, si me pueden ayudar. Ceci Asier. Yo termino. Ya. Muy bien, entonces permítanme obtener. ¿Qué me dijo Cecia, por favor? Que lo primero sería clasificar los residuos para de ahí ver cómo darles un buen tratamiento. Pero no me deja escribir. Algo pasa. ¿Sí? No me deja escribir. Bueno, avancemos entonces. Lo primero es la clasificación, ¿no? Una vez que los desechos, aquí está. La clasificación, muy bien, es muy
Es muy importante, quiero compartirle porque mi computadora tiene la clasificación de los residuos muy bien. Y un compañero había dicho que con los orgánicos puede ser el compostaje. ¿Algo más? ¿Han oído alguien sobre la jerarquía en la gestión de residuos? ¿No? ¿Qué les dice la palabra jerarquía? Porque Un justo se orden de llama organización. Que mantiene un orden. muy bien. Una jerarquía es, en el caso de autoridades, ¿no? Siempre a la cabeza o en la parte más alta, depende cómo le veamos, ¿no? En la parte más alta, si es un esquema o un organigrama hacia abajo, siempre está lo primero que debemos hacer o lo más importante o la autoridad, ¿no? Pero en una pirámide generalmente está en la base, es decir, es lo que soporta toda la organización. Entonces, esta es una jerarquía. Entonces, en el mundo existe una jerarquía de residuos, es decir, cómo debemos gestionar estos residuos, qué va primero, qué va después, etcétera. Entonces, ahora sí, poniendo apenas de estas cosas en la indagación o exploración de conocimientos, nos vamos a pasar a ver cuál es la jerarquía de residuos. Si le tomamos como una pirámide, en la base siempre, siempre va a estar. Ahora se agrandó, mire. Sigo compartiendo, por favor. Sí, Inge, pero esta es la primera diapositiva. Y hoy estoy en la tercera, de pronto ahí, ¿no? No, profe. Ya, muy bien. Congeló. Me salgo y vuelvo. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí. Ahí Ahí. sí. Ya. El rato que le agrando, ahí sí. Ya. Ya, entonces ustedes pueden ver ahí la jerarquía de la gestión de residuos. Lo primerito que tenemos que hacer es la prevención, es decir, no generar residuos es lo mejor que podemos hacer. Y si le tomamos como una pirámide, aquí logré, por la claridad de las letras, logré obtener esta imagen de una pirámide invertida. Pero como ustedes pueden ver en la base, o sea, es decir, la parte más ancha, la parte que soporta todo el peso, está la prevención. Entonces ustedes saben qué es la prevención, ¿no? Es decir, es evitar generar los residuos y puede haber varias estrategias. Por ejemplo, el rechazar, ¿no? El decir, no, no quiero funda, no quiero esto. Eso, por ahí va la prevención, entre otras cosas. A nivel de la persona, el rechazo, pero a nivel de la industria puede ser una nueva generación, un diagrama nuevo de procesos o un cambio en tecnología, etcétera, ¿no? Luego de la prevención tenemos la reutilización, que también podemos llamarle reuso o reutilización, es decir, el residuo que ya no nos sirve para determinada cosa, volver a utilizarle en algo similar o en algo diferente. Luego tenemos el reciclaje. Como podemos ver, de los 5 aspectos del reciclaje está en la mitad. Es muy bueno el reciclaje, pero ya implica tecnología, implica tratamientos, ¿no? No hay reciclaje si no hay tratamientos. Entonces está en la mitad. Luego viene otros tipos de valorización, sobre todo la valorización energética, siempre y cuando no genere más contaminación. Entonces ahí ponemos otros tipos de valoración. Y lo último que tenemos que hacer en la gestión de residuos es la eliminación. Entonces aquí en la pirámide invertida tenemos en lo más pequeñito, en la cumbre, indicando que es lo que menos debemos hacer, la eliminación. Y nosotros, como sabemos, en nuestros países y en general en los países en vías de desarrollo, estamos haciendo mal. Primerito lo que hacemos es tenemos residuos y eliminarlos. Es decir, estamos invirtiendo la jerarquía de gestión de residuos que ya está establecida. Entonces estamos nosotros eliminando y de vez en cuando haciendo algo de reciclaje, reutilizando o previniendo, ¿no? Entonces recuerden que la jerarquía de la gestión de residuos es muy clara. Lo primero es la prevención. Si ya no se puede prevenir, la reutilización, volver a darle una vida útil.
el reciclaje, en donde ya intervienen tratamientos, otros tipos de valoración, es decir, valorización, es decir, darle algún tipo de valor, algún tipo de uso. Entre estos tipos de valorización tenemos la valorización energética. Y lo último es la eliminación. Entonces vamos a ver en la prevención qué es la reducción en la fuente. Una manera de prevenir es reducir en la fuente, ¿no? Este es un mecanismo efectivo para tratar de disminuir residuos, por lo tanto también evitar la contaminación. Alrededor del 80% de los residuos sólidos que generamos en los domicilios y que son los que nosotros en la ciudad de Riobamba ponemos en los tachos grandes que están en nuestras esquinas, lo único que hacemos es disponer ahí, pero no hay ningún tratamiento, no hay nada, no se los aprovecha adecuadamente y lo único que va, viene el carro recolector y los manda directamente al vertedero de Porlón. Únicamente de vez en cuando se ve los minadores o recicladores que están destapando. Yo he visto que con un palo de escoba dejan alzada la tapa, ¿no? Y ellos ingresan y tratan de recuperar, sea cartón, botellas de plástico generalmente, que es lo mejor pagado para ellos, ¿no? Pero vemos que esta no es una fuente de trabajo digno. Cuando uno de vez en cuando va a botar la basura y destapa, hay malos olores. Entonces, esas personas que están trabajando directamente ahí están haciéndose un daño a la salud. Pero claro, si esa es su forma de vida, no les queda más, ¿no? Entonces, en todo caso, cuando nosotros tengamos botellas o cartón o papel o algo reciclable, no lo pongamos no lo depositemos afuera, ¿no? Veamos más o menos la hora en que estas personas suelen venir, que es en la mañana, ¿no? Y dejémosles a un ladito, eso sí, en orden, si es una funda, amarrado a cualquier parte para que ellos lo puedan retirar. Con esto no quiero decir que dejemos los residuos afuera, ¿no? Sino que observemos la hora en que esos minadores más o menos pasan. Yo he observado que casi siempre son en las horas de la mañana, entre 9 de la mañana. Yo he visto mucha gente que está alzando la tapa, ¿no? Inclusive más temprano. Entonces salgamos a esa hora y entreguémosles a esas personas y estamos colaborando, ¿no? Estamos colaborando para que el trabajo de esas personas sea un poco más digno, digamos así. Si no, de lo contrario, todos esos residuos, si por ejemplo nosotros ese tipo de residuos que a otros les sirve, lo dejamos en la tarde o en la noche, ahí casi ya no hay minadores y lo que se hace es el carro muy temprano en la mañana, al menos en mi sector, se lo lleva y lo dispone directamente en el vertedero de Porlón. En el vertedero igual hay minadores, ¿no? Hay una organización que se llama justo San Jerónimo de Porlón y ellos trabajan al interior, pero como les digo, no es un trabajo digno. Al menos pongamos en una bolsa de basura y dejémosles ahí, o inclusive ya si no podemos evitar, pongamos allá, pero hagamos que el trabajo de los minadores sea menos fuerte. También podemos hacer una separación voluntaria, inclusive individual o en cada hogar, para la disposición y aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios, que es lo que les digo. Si tienen varias botellas de plástico y ya no pueden sacar en el horario que pasan los minadores, al menos coloquemos mandemos sin líquido lo primero, coloquemos en una funda plástica y pongámosle, ¿no? Para que ocupe menos volumen, también lo que se suele hacer es pisar un poco. Total, ellos cuando lo recogen luego lo aplastan, ¿no? Para que ocupe menos espacio en el transporte. Se aplasta y se deja en más o menos buen estado en las fundas, ¿no? Entonces, de cierta manera, estamos aligerando un poco el trabajo posterior. Con la recuperación no solo de residuos, sino de objetos y artículos de cuidado personal, se evita la contaminación. Lo mismo tenemos que hacer en el caso de que haya residuos electrónicos, objetos de desuso, etcétera. Miren, muchas veces uno mismo, cuando se pone a arreglar sus cosas, de pronto ve que ya no le sirve, ¿no? Entonces, si es ropa, por ejemplo, lo bueno es dirigirse al asilo de ancianos o simplemente entregar a la gente que pide o dirigirse a los lugares apropiados, ¿no?
pero a veces se tienen residuos electrónicos, algún aparato que ya a uno no le sirve porque está dañado, porque si estuviera obsoleto es mejor regalarlo, ¿no? Pero porque está dañado, no se está ocupando demasiado volumen, etcétera. Entonces, asimismo, no pongamos en el tacho, dejémosle en orden, ¿no? Pero afuerita, a la hora que pasan los minadores. Yo muchas veces he hecho eso y me doy cuenta que a los pocos minutos lo que estaba desapareció. A otra persona le sirve, ¿no? Con eso no estoy contaminando los residuos que están dentro del tacho para los minadores que van a trabajar, o evito al menos que ciertos tipos de residuos que son peligrosos o que tienen metales peligrosos vayan a terminar en el vertedero, con lo que hay generación de lixiviados y puede haber penetración de esos eh, cosas, ¿no? Como les digo, tratemos de ser ordenados en esto y como es de vez en cuando, no creo que causemos un caos, porque si todo fuéramos a dejar, en vez de dejar adentro, dejáramos afuera, el aspecto, la contaminación visual o paisajística también fuera grande, ¿no? Entonces, estas acciones podrían ser esporádicas debido a que en nuestra ciudad no existe una recolección de este tipo de residuos eléctricos, electrónicos, ¿no? Quedaron en hacer al menos una vez al mes campañas o puntos de recolección, pero al menos yo no he tenido conocimiento. Entonces, hay maneras de evitar la contaminación. Con esto se considera y se mejora aspectos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos en la cantidad de desechos que llegaría a los vertederos y cualitativo se evitaría que desechos peligrosos lleguen allá, ¿no? Entonces estos son los aspectos cuantitativos y cualitativos. Continuando con la reducción en la fuente, las anteriores observaciones eran cosas que nosotros podemos hacer con los residuos domiciliarios o los residuos individuales que solemos desechar. Pero en las empresas ellos también pueden hacer su organización interna, ¿no? Pueden hacer cambios en el diseño o en los organigramas de la elaboración de los productos, también en el envasado de los productos. Ahí también pueden lograr reducir en la fuente, ¿no? Todos los recortes, todos los rechazos que tienen de lo que están elaborando, generalmente ellos le vuelven a incluir en el proceso, ¿no? Es decir, le vuelven a reciclar eh, cosas que quedaron restos, recortes, etcétera, dependiendo de la empresa, lo vuelven a reciclar, ¿no? Pero también puede haber un cambio en el diseño total o en la fabricación y el envasado de productos si es que se ve que se están generando demasiados residuos. En la vivienda y en las instalaciones comerciales o industriales, a través de la compra selectiva de productos de consumo, es decir, consumamos solo lo que en realidad deseamos, no compremos lo que sabemos que es posible que ni siquiera consumamos o que se nos va a pasar el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, compremos lo que realmente deseamos y la compra en lo posible que sea selectiva. Es decir, siempre leamos las etiquetas, veamos lo que tienen los productos y compremos aquello que nos va a hacer más bien a nuestra salud y también al ambiente. Entonces, seamos compradores selectivos, compradores que exigen productos de calidad, compradores que sabemos que los productos vienen, por ejemplo, en empaques que han sido reciclados o con productos que vienen de un comercio justo, ¿no? En donde se está pagando los precios justos a quienes lo están elaborando. Entonces, tratemos de ver eso en nuestras etiquetas. Estos productos son un poquito más caros, lamentablemente, pero si lo podemos hacer, hagámoslo. Para reducir en la fuente también es necesario evaluar y cambiar los hábitos de consumo. Todo esto es un hábito, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, comprar un producto que venga sobreempaquetado, elijamos comprar uno que tenga el menor número de empaques o con un plástico reciclable, papel reciclable, etcétera. No consumamos ya las fundas que nos vienen en los supermercados, llevemos nuestro bolsito o compremos de ahí mismo las fundas que son de plástico, ¿no? O de un material mucho más resistente que ya no es desechable. Entonces hay maneras de reducir en la fuente. ¿Alguien que quiera colaborar con ideas para reducir en la fuente? Muy bien, avanzamos en la reutilización. En cambio, como su misma palabra dice, es volver a usar, volver a utilizar los productos que ya estaban por ser descartados.
Y podemos ver que en las redes sociales, en YouTube, hay muchas iniciativas muy bonitas, ¿no? Que a uno también a veces le da ganas de ponerse a hacer algo de esto. Hay cosas muy buenas, ¿no? Entonces, cuando reutilizamos algo que estaba por descartarse, estamos aumentando el ciclo de vida de un producto, dándole otro uso. Y aquí hay muchas ideas, ¿no? Ustedes han de haber visto que abundan en las redes sociales, ¿no? Como las botellas de plástico, haciéndole huequitos en la parte de abajo, lógicamente. Se pueden poner plantas, se pueden colgar, les pintan, les hacen animalitos. Yo he visto perros, gatos, chanchitos, aves, etcétera, ¿no? Con las llantas también les pueden pintar. Hacen columpios, hacen asientos, camas para perros. Y lo más sencillo, ¿no? Sembrar plantas, ordenarle. En nuestro centro de acopio tenemos más o menos esto, las plantitas. La mayoría se nos murieron porque en su primera fase de la pandemia no había cómo ingresar. Y lamentablemente muchas de estas plantitas que estaban sembradas en llantas se nos murieron. Hay ideas para utilizarles en el interior también. No se suelen, por ejemplo, aquí se suelen colocar granos, se los etiqueta y se puede usar tranquilamente. Hacen cosas como portaesferos, hacen cartucheras, etcétera. Una infinidad. Aquí sí hay una infinidad grande de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, sillas viejas, ¿no? Las vuelven a pintar, hacen estanterías, etcétera. Entonces hay aquí una gran cantidad de ideas para la reutilización. Entonces cuando nosotros compremos un envase, veamos aquel ya en miras a poder reutilizarle de cualquier otra manera en nuestra casa. Esto no implica mayores gastos, implica un poco de imaginación, algo de pintura, ideas originales, lavar el imaginación. El reciclaje. Ahora sí, en el reciclaje, lo que hacemos es utilizar una tecnología. Aquí está el triángulo de reciclaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos en cualquier recipiente, material, etcétera, este triángulo que generalmente está en verde cuando está en colores, significa reciclaje, que eso ha provenido de materia que antes ya estaba para desecho. Entonces, convertir los residuos en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, eso se logra mediante el reciclaje. Esta conversión utiliza una metodología que puede ser biológica, que puede ser mecánica, un tratamiento físico, un tratamiento químico, etc. El material que es reciclable no necesariamente se convierte en el mismo material. Entonces puede convertirse en un material diferente, pero que esté listo para ser usado, ¿no? Algunos se reciclan aprovechando el valor que aún conserva. Y para el reciclaje es fundamental que antes haya una recolección selectiva. Imaginémonos que si nosotros queremos reciclar el plástico, si nosotros las botellas las desecháramos lavadas en lo posible o sin ningún líquido, al menos la ponemos en una fundita y otra persona se la lleva, le van a pagar mejor, ¿no? En cambio, si nosotros la mandamos con algún líquido y si es peligroso o maloliente o pueda descomponerse y la ponemos directamente en el botadero, eso cuando el reciclador ya lo vaya a hacer o cuando el recolector ya lo vaya a hacer, o eliminador, segregador, varias maneras les llaman. Entonces, cuando ellos lo vayan a hacer, van a tener más dificultad. Muchos de esos ya ni siquiera servirán, porque con el líquido que está adentro y con lo que se ha comenzado a descomponer o se mancha el plástico, etcétera, ya no les sirve. Entonces, vemos cómo pequeñas acciones pueden ayudar a mejorar. Entonces, eso tenemos que tener siempre presente, que nuestros residuos pueden reciclarse y pueden ser aprovechados y conservar todavía un valor. Entonces, para el reciclaje, recuerden que la recolección selectiva o la clasificación en la fuente es sumamente importante. Ayuda a que el porcentaje de material a ser reciclado y la calidad aumente. Los objetivos del reciclaje son reducir el consumo de una nueva materia prima,
Por ejemplo, si nosotros reciclamos el papel, que inclusive lo podemos hacer en nuestra casa a manera más artesanal, pero lo podemos hacer. Si nosotros queremos, por ejemplo, reciclar el papel, como les digo, lo que estamos evitando es utilizar la materia prima, es decir, la pulpa de la madera. Para reciclar el papel, máximo el 50% puede ser de papel utilizado antes, ¿no? Del papel que ya estamos reciclando. Y el otro 50% es pulpa virgen de madera. No se puede reciclar en un 100% a nivel de industria para darle un uso semejante al que teníamos, ¿no? Entonces, estamos evitando o reduciendo el consumo de nueva materia prima. En el caso del papel, de la celulosa o de la pulpa de madera, y evitando que miles y millones de árboles se corten, ¿no? O se utilicen. También estamos reduciendo el uso de energía porque al tener materia virgen, esto necesita más energía que ya tener un poco de material para reciclaje, ¿no? Entonces siempre se reduce el uso de energía. Y lo que es más, se está reduciendo, al reducir el consumo de materia prima, al reducir el uso de energía, lo que estamos reduciendo es la contaminación, tanto del aire, del agua y del suelo. Y aquí hay los tachos, ¿no? En nuestra institución, dentro del proyecto en el que estamos trabajando, también vamos a hacer este tipo de campañas y hay tachos, ¿no? Algunos ya están sin las tapitas y con lo que prácticamente han permanecido abandonados, lamentablemente no están en tan buen estado, ¿no? Pero bueno, los intentos se van haciendo cada vez más. Como les había dicho, siempre que hablamos de reciclaje está implícita la transformación de los residuos mediante procesos, ¿no? Varios tipos de procesos que convierten estos residuos en un material nuevo. Siempre hay esa confusión entre desecho y residuo. La normativa en nuestro caso es claro y la normativa mundial también. Pero lamentablemente en nuestro sílabo está un poco confundido eso. Entonces, residuo es cuando se puede volver a utilizar. Desecho es lo que ya no se puede volver a utilizar, lo que está contaminado, lo que ya no sirve, lo que no se utiliza para ningún proceso de reciclaje, etc. Entonces, vamos a abordar varias maneras de reciclaje de algunos materiales. Por ejemplo, el reciclaje del plástico. Sabemos que el plástico que proviene del petróleo, ¿no? Es decir, de los alquenos o de los hidrocarburos, no es un material biodegradable. Tarda, aquí nos dice la información 200 años, pero en dependencia del tipo de plástico puede tardar hasta más de 1000 años en degradarse cuando ya se libera en la naturaleza. Es por eso que pasan hasta cientos de años, ¿no? Contaminando. Lo que se hace es romper en pedazos más pequeños, que se conoce como microplástico, pero no es que se ha degradado, solo que se ha transformado en un pedazo mucho más pequeño que inclusive resulta peligroso, porque ya no podemos separarlo, ¿no? Entonces entra en la cadena trófica y esos problemas de los microplásticos son bastante graves. Entonces, para reciclar el plástico, lo que tenemos que hacerlo es recolectarlo, seleccionarlo, ¿no? Por el tipo de plástico hay el PET, el polivinilo, el tereptalato de etilvinilo, etcétera. Hay una cantidad de plásticos. Entonces lo que se hace es separarlos por su tipo y esto ya lo hacen los minadores después en sus hogares o en los lugares en donde van a vender, ¿no? Separan la tapa que es de un plástico y la botella que es de otro tipo de plástico, ¿no? Y lo van clasificando. También en esos lugares separan, en el caso del papel, separan las pastas del papel, separan el tipo de papel por colores y dependiendo de eso son los diferentes costos por kilo que existen, ¿no? Entonces se comienza a hacer un proceso de separación un poco más selectivo, un poco mejorado, digamos así, antes de que se vaya a la venta. Luego esto se comprime, ¿no? Y se va a la venta en los grandes camiones. Luego lo que tenemos que hacer con el plástico es trocearlo, limpiarlo, lavar las botellas, trocearlas y se procede a, bueno, aquí dice fundirlo, ¿no? Se procede a volverlo a estado líquido. Luego de esto se utiliza como materia prima en la fabricación de otros objetos de plástico. Generalmente estos otros nuevos objetos de plástico tienen un menor valor. Por ejemplo, si antes eran botellas, pueden utilizarse para mangueras que transportan luz
o tubos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente el uso es un poquito menor, digamos así. Esto con el plástico. Entonces, lo que hacen es recolectarlo en diferentes tipos de plástico, lo lavan, lo trocean, lo funden, es decir, le vuelven a estado líquido y reingresa en la cadena productiva para nuevos objetos, generalmente de menor valor. En cuanto al papel, este sabemos que es un material biodegradable, entonces no se tarda mucho en descomponerse, inclusive el papel puede compostarse o degradarse bastante y ya en el suelo luego puede seguir descomponiéndose, pero depende del tipo de papel. Si es un papel encerado, ya no nos sirve para reciclaje. Si es un papel que tiene demasiada pintura o demasiado color, tampoco nos sirve. Si es un papel brilloso, tampoco nos sirve mucho. Pero digamos un papel normal, el papel de un cuaderno en el que se ha escrito a lápiz o con tintas no muy fuertes, sí puede ser reciclado, ¿no? El papel es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Y al reciclarlo, podemos evitar el uso de la pulpa de los árboles, que en general es celulosa, ¿no? Entonces, en el proceso de reciclaje del papel, lo que se hace es seleccionar por su calidad, como les digo, si es brilloso, si es encerado, si tiene tintas demasiado fuertes o si es apto para el reciclaje. Se somete a un proceso de triturado. Ahí se rompen las fibras de celulosa, ¿no? Y se convierte en una pasta de papel. Esta pasta de papel puede ser blanqueada si los colorantes son demasiado fuertes, ¿no? El color está demasiado fuerte. Y se utiliza como materia prima al que se le añade nueva pasta de papel y tenemos un papel reciclado. Lógicamente, mientras menos procesos intervengan aquí, más barato será el reciclaje de papel, menos utilización de químicos, de blanqueo sobre todo, ¿no? Y también menos utilización de energía, con lo que los costos lógicamente se abaratan. Mientras más porcentaje de papel reciclado se ponga, se utilizará menos pulpa de celulosa, ¿no? Entonces, eso también es bueno. Llegando, como les digo, hasta máximo un 50%, 50 y 50 de plástico, de papel procesado y de pasta virgen de celulosa. El reciclaje de vidrio. El vidrio es uno de los materiales más generosos en esta parte, ¿no? Se puede reciclar infinidad de veces, siempre. Y se puede utilizar una y otra vez y reciclar, reutilizar una y otra vez y no pasa nada, ¿no? Entonces, el vidrio lo que se somete es a un proceso de fundición y con esto se ahorra hasta un 30% de energía que se necesita para la producción de un vidrio nuevo. Aquí en las afueras, a ver, por el camino a San Gerardo, antes de llegar a esa Y, el camino a San Gerardo es el camino a Baños. Hay una recicladora, hay un horno para fundir vidrio y le venden a empresas que elaboran, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Porque es una fábrica pequeña, digamos. Venden como lana de vidrio a empresas que construyen hornos u otros equipos que necesitan conservar el calor, ¿no? Entonces, venden como lana de vidrio. Como les digo, aquí en Riobamba hay una de esas, al menos conozco que hay una, ¿no? Una de esas. Y el vidrio, como les digo, es un material asimismo excelente para reciclaje. El reciclaje de las baterías y pilas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que nunca una batería o pila se puede poner junto con la basura común, porque tiene una serie de metales que son contaminantes. La mayoría de estos metales son pesados, ¿no? Y también contienen una serie de compuestos tóxicos que afectan a la salud, tanto de las personas como de la naturaleza. Entonces, al reciclarlos evitamos que estos residuos o metales peligrosos o contaminantes tóxicos ingresen al ambiente y se ahorra en los procesos de fabricación de nuevos materiales que generalmente son del mismo tipo y también se evita estar haciendo procesos de bioremediación en el ambiente, ¿no? Entonces abaratamos costos por todos los lados.
Hay iniciativas en la ciudad de Quito, hay iniciativas de profesionales jóvenes que lo que hacen es recolectar baterías, pilas, celulares, equipos eléctricos, electrónicos y en sus hogares, porque no se necesita mucho, como decir, espacio o conocimiento, van retirando los metales que sí pueden volver a ser fundidos y utilizados. Entonces yo he visto iniciativas de gente joven a manera de emprendimientos que están recibiendo apoyo. En Quito hay un emprendimiento que nació bien pequeñito y ahora es bastante grande y hay un grupo de jóvenes profesionales que vive de esto, ¿no? Una gran iniciativa que podría hacerlo a cualquier nivel, porque ¿quién en sus hogares no tiene? Por ejemplo, se me ocurre en la Politécnica que un grupo haga esto y va recogiendo, ¿no? Y con un poco de conocimiento puede ir separando estos metales. En la Politécnica existe una bodega en donde tantas computadoras que ya van cayendo en desuso, por ley lamentablemente no se puede dar a organizaciones que las necesiten, ¿no? Y lo que hacen es ponerles en procesos de chatarización. Entonces imaginémonos que nosotros podamos sacar algo de esos equipos que tanto daño hacen al ambiente y tener réditos económicos, ¿no? La basura, los residuos son dinero, dinero que estamos mandando a los vertederos. Reciclaje de aluminio. El aluminio también es un metal que es muy utilizado en el reciclaje, ¿no? Entonces lo que se hace asimismo es lavar, comprimir y pasar a los procesos de reciclaje que consiste simplemente en hornos fundidores. El aluminio tiene un punto de fusión más bajo que otros metales, ¿no? Por lo tanto, se funde, sale una especie de un líquido blanquecino, generalmente pasa por un proceso de filtración y ya se puede utilizar. Les hacen bloques y les utilizan en láminas, en papel de aluminio, en latas, en envases, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy reciclable el aluminio. Lo que nos aconsejan siempre que utilicemos las latas de aluminio que vienen en refrescos o en bebidas es que si podemos hacerlo, lo enjuaguemos, ¿no? Lo enjuaguemos y luego le aplastemos para que quede y ocupe menos volumen, ¿no? Así se facilita y se baja los costos en transporte. Eso en cuanto a plásticos, a vidrios que pueden ser reciclados en las empresas. Si alguien tiene alguna idea, algún aporte en todo esto que hemos visto acá, del reciclaje de vidrio, de baterías, de aluminio, de plástico, de papel. En el caso del reciclaje de plástico, hay un nuevo tipo de reciclaje que se utiliza para la construcción, en el cual se utiliza específicamente para crear ladrillos de plástico que son mucho más resistentes que los ladrillos naturalmente, y también parte de eso genera un menor impacto para el ambiente. Sí, sí, muy bien. ¿Cuál es su nombre, por favor? Alejandro Cordovilla. Muy bien, Alejandro. Sí, efectivamente, hemos visto, ¿no? En las redes sociales cómo hay esos ladrillos de plástico, ¿no? Y no son hechos ni por empresas, se puede hacer con un grupo de personas con algo de conocimiento, por ejemplo, ustedes, ¿no? Lo podrían hacer tranquilamente. Y hacen esa serie, inclusive esos moldes, esos bloques encajan perfectamente uno con el otro, de tal manera que se evita poner uniones, ¿no? Como en el caso de una construcción normal, digamos cemento, ¿no? O un aglutinante que una lo uno o lo otro. Son piezas que ya vienen inclusive de una forma que es como piezas de Lego, que encajan perfectamente unas con otras y los procesos de construcción avanzan rápidamente. Hay ciudadelas enteras en otros países que son construidas de esta manera y es una forma de dar vivienda barata. También hay otra manera que es mucho más sencilla, que en las botellas le van rellenando de tierra, ¿no? Le van rellenando de arena, de piedritas para que tenga peso, para que sea sólido, digamos, sea más pesado. Y van poniendo botella tras botella, uniéndoles de la manera apropiada. Y también he visto que existen pequeñas construcciones en donde las unen de esta manera. Eso he visto en la Fundación Mexicana, que ya les he hablado otras veces, con botellas de plástico, inclusive con botellas de vidrio. Es mucho más recomendable el plástico, ¿no? Sí, hay maneras de hacerlo. ¿Algo más, por favor? ¿Alguien que...? Profe, Sí.
Aquí en Guano hay un señor que tiene una vulcanizadora y el señor las llantas que ya no le sirven, él tiene otro localcito al lado donde que se dedica a hacer figuras con las llantas, mesas, todos así cosas creativas con las llantas. Sí, y quedan muy bonitas, ¿no? Yo he visto inclusive en nuestro centro de acopio, que es pequeñito, ¿no? En relación a otros centros, lógicamente. Con las llantas, ahí le sacaron una ave, ¿no? Los muchachos mismo de algún rato que di tratamiento de residuos, le hicieron una ave y adorna bonito, está pintada y todo lo demás, ¿no? También por la asociación de profesores hay maceteros en forma de aves, ¿no? Entonces se ve bonito, es agradable ver eso. Eso ya no sería reciclaje, ¿no? Eso sería reutilización, porque no está haciendo nada, sino coger el residuo y darle una forma de uso, ¿no? Entonces ya no sería reciclaje, pero sí, se hace todo eso. Su nombre, por favor. Karen Guano. Muy bien, y usted ha visto en Guano. Karen Guano, muy bien. ¿Alguien Profe, más? Profe, yo bueno, un vi, impacto también muy importante que puede realizar son las instituciones educativas porque suelen también requerir a cada estudiante, digamos, una cierta cantidad de botellas. Entonces esto puede generar, aparte de un ingreso para la institución, también ayudar al medio ambiente. Sí, siempre esas campañas a los chicos les dicen, a fin de año ustedes tienen que aportar un número X de botellas. Lo interesante sería que no compren esas botellas, ¿no? Sino que lo vayan en realidad recogiendo a lo largo del año o del tiempo que les den. Sí, esas campañas son justamente para ingresos de recursos económicos a las instituciones. Imaginémonos nosotros si ustedes son 50 pudieran emprender esas campañas, a lo largo también podrían tener dinero. Y ustedes con más conocimiento ya no solo sería recoger, sino ir un paso más allá. Sería, como decir, separar por tipo de plástico, en el caso de plásticos, y dar un tratamiento previo que hace que gane más valor, ¿no? Por decir, aplastarle, disminuir la densidad, enviar en esos cubos que les mandan, etcétera, ¿no? Tantas ideas. Inclusive los textiles que ya están en mal estado, nos dicen que se puede hacer bloques, ¿no? En mezcla con plástico, por ejemplo, o en mezcla con vidrio. O sea, hay un pocotón de ideas que se pueden ver en internet y que se pueden plasmar en realidad desde los sitios en que nosotros estemos. Y ya cuando volvamos a la presencialidad sería muy agradable hacer este tipo de proyectos, ¿no? Ya no, ya no solo hablar de los proyectos, sino tratar de hacer algo más. Ya en la presencialidad, ojalá sea posible eso. ¿Alguna otra idea, por favor? profe, yo había visto en un reportaje que en Egipto había una ciudad que se dedicaba a quemar latas de refresco para hacer igual ladrillos. Ah, qué bien, sería fundir seguramente, ¿no? A fundir esas latas y hacer ladrillos, sí. Y se pueden mezclar varios tipos de materiales en estos ladrillos ecológicos o ecoladrillos que también les dicen, ¿no? Sí, son muy buenas ideas. Su nombre, por favor. Jenny Velasco. Muy bien, Jenny. Miren, tantas ideas que van saliendo, ¿no? Tantas cosas que vemos en las redes sociales. A veces, les digo por mí, a veces me pongo a preparar materia y ya, estando en una cosa, me dirijo a otra porque resulta muy interesante y así se va a veces el tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Jenny Marcatoma también. Ah, muchas gracias. Ya le anoto. Profe, ¿Sí? bueno, yo escuché un reportaje de que eso de crear ladrillos con desechos plásticos hasta ahora todavía no era algo muy sostenible porque para fundir los plásticos y todo eso se necesitaba el de combustibles y las emisiones que salía de eso eran muy tóxicas, Claro, porque es que todavía todo se lo hacía de una manera artesanal, tradicional, sí, artesanal. claro. Sí, pudiera ser, pero eso les digo, con un poco de conocimiento se puede evitar todo eso, ¿no? ¿Qué tal si, si las fundiciones se realizan ya
por ejemplo, la quema, miren, justo, avancemos un poquito más bien. Hay tratamientos térmicos que también se utilizan para la transformación de residuos. Entre estos tenemos la gasificación, la pirólisis, la incineración. Y estos procesos de tratamientos térmicos no solo son para los residuos inorgánicos, sino también para los orgánicos. Más bien, antes de continuar, ¿conocen ustedes algo acerca de los procesos de gasificación, de pirólisis, de incineración? Esos son tratamientos térmicos porque interviene el calor, ¿no? ¿Saben algo de eso? Yo he escuchado sobre la pirólisis, profe. ¿Qué Eh, saben de en la pirólisis? pirólisis recogen todos esos residuos sólidos y los ponen en un proceso donde interviene el calor y a través de esto es para obtener gases y también combustibles que son utilizados en las fábricas, en la parte industrial. Muy bien. Eso es la pirólisis, ¿no? En términos generales. En la facultad en Ingeniería Química, el ingeniero Paul Palmay, él trabaja con plásticos. Básicamente él trabaja con plásticos de diferente tipo, eso sí, y los somete a pirólisis y se puede obtener, en el caso de él, obtiene la parte líquida que son combustibles, ¿no? Combustibles a partir del plástico, porque los plásticos químicamente no son sino polímeros que provienen del petróleo. Entonces regresa nuevamente a combustibles que provienen del petróleo, ¿no? Entonces, por medio de un reciclaje, él lo hace por medio de pirólisis. Muy bien. Entonces se obtienen combustibles que ya son generados a partir de plástico, ¿no? Eso lo hace él en un aparato que fue construido por los mismos estudiantes de ingeniería química, pero ahora ya tiene un equipo de pirólisis ya comprado, digamos, que es más eficiente en cuanto a porcentaje de combustibles que se genera. Es un equipo muy bonito, ¿no? Que con estudiantes de ecología, cuando estábamos en la presencialidad, nos fuimos al laboratorio y le pedimos no era con ecología, era con tratamiento de residuos. Nos fuimos al laboratorio de él, él nos dio una explicación y vimos cómo por medio de la pirólisis se obtenía combustibles y seguía en sus investigaciones, ¿no? Sí, es muy interesante. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Alguien ha escuchado de incineración antes de ver eso? Es como decir la combustión de la materia orgánica para por medio de eso obtener las cenizas. Ujú. Eso es incineración. Muy bien, a temperaturas bastante elevadas, ¿no? Se va quemando la materia orgánica, que también puede estar en mezcla con materia inorgánica. Se va quemando en grandes incineradores, hablemos así. Y lo que llegamos a obtener son gases, ¿no? Gases que tienen que tener en las chimeneas filtros para no contaminar. Y lo que se obtiene son cenizas. Entonces, en los países industrializados, que son muy pequeñitos y no tienen mucho espacio de tierra, digamos así, o mucho terreno, hay grandes plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos, porque la cantidad de cenizas que sale es mínima. Nosotros tenemos en el bioterio que utilizan en bioquímica y farmacia. Ellos trabajan, digo lamentablemente, ¿no? Porque en realidad ya no se debería trabajar así. Ellos trabajan con ratas y ratones de experimentación. Entonces les inducen enfermedades y prueban fármacos generalmente obtenidos de plantas o de algún otro proceso para curar enfermedades, ¿no? Entonces utilizan esas ratas ratones y lo que hacen al final es incinerarlas. Estudiantes de ingeniería química hace un año más o menos, se graduaron ya en pandemia, hicieron un incinerador para específicamente las ratas y ratones del bioterio. Está ubicado cerquita del edificio de bioquímica, que bueno, ustedes tal vez no todos habrán subido a la facultad, ¿no? Pero algún rato sean curiosos y ahí está ubicado este incinerador. Es relativamente pequeño, utiliza temperaturas altas y ahí les incineran a las ratas y ratones. Y entonces lo que les quiero llegar a decir con esto es que de la incineración de grandes cantidades de residuos quedan apenas pequeñas cantidades de cenizas. Las cenizas químicamente son metales, ¿no? Metales o compuestos inorgánicos que ya no se pueden degradar, ya no se pueden quemar más. Entonces se reduce a cantidades ínfimas. Lo mismo pasa cuando se creman los cuerpos, ¿no? Imaginémonos un cuerpo, el tamaño de un cuerpo y las cenizas quedan reducidas, pero a un volumen muy, muy pequeñito con relación al tamaño de lo que
se entraron en los hornos incineradores, ¿no? Entonces, esta es un método de tratamiento de residuos sólidos urbanos que se conocen como con las letras RSU. Eso es residuos sólidos urbanos en países muy industrializados en donde no tienen espacio suficiente para dar otro tratamiento. Pero vimos que dentro de la gestión de residuos los tratamientos térmicos estaban en la penúltima escala, siempre y cuando haya valorización energética. Entonces, ese calor que se utiliza en las incineradoras debe ser utilizado con fines energéticos en las fábricas o para que ese calor genere energía eléctrica. Porque si solamente quemamos, reducimos a ceniza, estamos desperdiciando las altas temperaturas, ¿no? Que bien pudieran quemar calderos en las industrias, etcétera, ¿no? O calentar agua, ¿no? Para los procesos de generación de vapor de agua. Entonces, siempre estos procesos de incineración son muy buenos cuando se logra recuperar la energía que está implícita. ¿Alguien sabe algo de la gasificación, que es el que nos falta? Ah, y su nombre, por favor, la persona que intervino al final. Karen Guanoy. Ah, ya, muy bien, ya está. ¿Alguien sabe algo sobre la gasificación? Es la transformación de materia prima en estado líquido, sólido y gaseoso. Sí, por ahí vamos. ¿Alguien sabe la diferencia que existe? Porque todo es quemar, ¿no? Todo, mejor dicho, todo es quemar. Bueno, digamos de esa manera, aunque no estoy siendo muy específica. Puede ser que la primera En se este caso trata puede ser con que sea gases, la gas. segunda con líquidos y la tercera en sólidos. No, no es esa la diferencia. También puede ser la presencia y la ausencia del oxígeno en cada proceso. Muy bien, su nombre, por favor. Chasipanta Pablo. Muy bien, Pablo. Esa es la diferencia. La diferencia. La presencia, ausencia o presencia o ausencia parcial de oxígeno, ¿no? En la incineración, como es una quema, ¿no? Es como que nosotros estamos quemando algo en nuestra casa, necesitamos obligadamente oxígeno. En la pirólisis no se necesita oxígeno, son procesos que se dan en atmósfera inerte. Así se llama cuando no se necesita oxígeno. Por eso en el laboratorio lo que hacen es purgar o eliminar el oxígeno por medio de gas nitrógeno. Y la gasificación utiliza cantidades en etapas sí y no. Es decir, un poco sí y un poco no. Vamos a esquematizar ya un poco más estos procesos, ¿no? Tenemos la gasificación. Es la reducción o transformación de residuos con una cantidad de oxígeno a temperaturas más altas, evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es decir, estos procesos son buenos siempre y cuando se evite la emanación de gases a la atmósfera, porque si nos ponemos a quemar algo y todo se va en forma de gases, no estamos evitando la contaminación, estamos cambiando de una contaminación de suelo y agua a una contaminación atmosférica que luego puede regresar al suelo y el agua. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Es un proceso de ecotecnología que separa los residuos en sus componentes básicos y da la posibilidad de producir electricidad en forma rentable. Entonces lo que se hace es, los residuos llegan a un pretratamiento. Recuerden que los residuos pueden ser inclusive orgánicos, ¿no? Pueden llegar a pretratamientos de residuos, se alimenta aquí en los equipos necesarios, ¿no? Se va alimentando y en una sección del aparato, aquí hay un esquema, ¿no? Una sección del aparato que es la medular, ahí es donde se da la presencia de gasificación. Hay entrada de aire, es decir, oxígeno en etapas, ¿no? Porque es un proceso que necesita pequeñas cantidades de oxígeno, ¿no? Como el que existe en la atmósfera. Entonces hay pequeñas entradas de los residuos, también hay entrada de agua y lo que sale son cenizas. Y sale un gas de síntesis que se le conoce como syngas, que pasa a través de filtros para que el syngas o gas de síntesis, recuerden, syngas, gas de síntesis, salga limpio. Y este gas puede ingresar para módulos de cogeneración, en donde puede salir directamente como energía térmica o energía eléctrica. Este syngas también puede introducirse directo con los motores de cogeneración y formar energía térmica. Esos son los procesos de gasificación. Entonces la entrada de oxígeno es parcial y para que haya éxito se debe evitar que las emanaciones de dióxido de carbono se vayan a la atmósfera. Entonces se debe atrapar los gases
Y en módulos o motores de cogeneración se puede generar inclusive energía eléctrica. Los tipos de residuos que se utilizan en la gasificación pueden ser variados. Pueden ser residuos sólidos urbanos, SRU, residuos bioquímicos, residuos médicos, es decir, una vez que ya se dieron las primeras desinfecciones, generalmente en autoclave o con compuestos químicos, esos residuos pasan a ser libres de patógenos y se pueden someter a procesos de gasificación. Los lodos de las plantas de depuración, que son las aguas de tratamiento de aguas grises o sólidas, esos lodos se secan, se deshidratan y también pueden ingresar a procesos de gasificación. Subproductos industriales igual, residuos de petróleo, madera tratada a presión, neumáticos de todo tipo, excedentes agrícolas o de evacuación, incluidos de cerdo, pollo, es decir, todas las heces, ¿no? Pueden ingresar a procesos de gasificación. Entonces, generalmente todo lo que el ser humano puede lograr producir pueden entrar a procesos de gasificación, excepto el hormigón, ¿no? Que no nos sirve para estos procesos. El vidrio tampoco es utilizado, los metales y los residuos nucleares. Y aquí tienen un video, una dirección de video donde pueden ver cómo ocurre la gasificación. No vamos a ver, ¿no? Pero les he puesto en cada uno de los procesos o en la gran mayoría videos para que si ustedes desean puedan ingresar a ver. Entonces, en la gasificación prácticamente es un proceso muy generoso. Se puede gasificar muchísimos residuos que generamos en las industrias y en los hogares, excepto hormigón, vidrio, metales y residuos nucleares. Eso sí no puede ser gasificado. La incineración es una combustión completa, es decir, hay una entrada completa de oxígeno a los procesos. Ustedes saben que, por ejemplo, la combustión es si nosotros prendemos una vela. Si le tapamos con un vaso, se termina el oxígeno del aire y la combustión termina. Entonces, esa es una incineración, ¿no? Es una combustión completa, hablando químicamente, y lo que se produce principalmente son cenizas. Pero, como la cantidad de calor que se utiliza es bastante grande, ese calor debe ser transformado en motores de cogeneración para energía eléctrica. Entonces, así valen los procesos de incineración. Cuando el calor que se genera, que son elevadas temperaturas, ingresan a la red de energía eléctrica. La desventaja es que se puede generar una serie de gases contaminantes. Por lo tanto, las plantas incineradoras deben cumplir una serie de requisitos para evitar que estos gases se vayan a la atmósfera. Aquí también hay una dirección de un video donde pueden ver cómo se produce la incineración en grandes plantas. Estas incineradoras pueden quemar prácticamente todo, ¿no? Pueden quemar prácticamente todo y sobre todo a nivel europeo lo utilizan para tratamiento de residuos sólidos urbanos, las grandes incineradoras. Y la pirólisis, que es el último tratamiento térmico que ya habíamos visto, no es la degradación térmica de una sustancia que puede ser orgánica o inorgánica en ausencia de hidrógeno. Eliminar el hidrógeno es sumamente difícil y costoso porque en nuestra atmósfera hay eliminar oxígeno. Entonces puede haber una cantidad, pero muy, muy limitada. El oxígeno se purga añadiendo en las tuberías del equipo de pirólisis gas nitrógeno. Entonces así se logra desplazar el oxígeno y crear un ambiente de vacío. Una completa ausencia de oxígeno es inalcanzable. Por eso aquí dice con una cantidad limitada, ¿no? Pero se refiere a lo que ya no podemos eliminar. Entonces aquí podemos ver también una dirección en video en donde hacemos este equipo de pirólisis. Algún rato, si a ustedes les interesa, pueden visitar el laboratorio del ingeniero Paul Palmay. Esos equipos ahorita están en operaciones industriales, pero con un proyecto asimismo que nos dieron $20,000 para arreglar el laboratorio de tratamiento de residuos, que es bien arriba, es diagonal a la estación meteorológica. Entonces se supone que este año nos arreglan, nos hacen unas adecuaciones y tendremos un nuevo laboratorio y allá se dirigirán todos estos equipos con los que tratamos residuos sólidos urbanos, ¿no? Ahí llegará, cuando ya estemos en la presencialidad, un equipo de pirólisis y todos los estudiantes que quieran ir a ver, lógicamente lo harán, o tal vez ya en otra materia más específica
inclusive con el mismo ingeniero que sé que trabaja en la carrera de ustedes, podían hacer prácticas de este tipo, ¿no? Aquí está más o menos cómo funciona, ¿no? Hay un gas de pirólisis, un reactor en donde se ponen los residuos, el gas se lava, las escorias quedan retenidas y se combustionan y lo que finalmente salen es cenizas. Hay un condensador en donde salen aceites y también gases de escape. Estos gases, muchas veces los gases que se generan aquí son por medio de un refrigerante transformados en líquidos y este es el combustible que se utiliza. Se pudiera obtener como gas o como líquido, ¿no? Porque hay combustibles gaseosos y combustibles líquidos. Entonces, en una especie de refrigerante se condensan los gases y se transforman en combustibles líquidos. El proceso dura aproximadamente una media hora, a veces, dependiendo de la cantidad de materia que se esté haciendo la pirólisis, ¿no? Es un equipo pequeño, lógicamente, porque es a nivel de laboratorio. Y aquí vemos un resumen de las características de los tratamientos térmicos de acuerdo a la temperatura, las presiones, la estereoquímica de la reacción, si los productos están en estado gaseoso, sólido y líquido. La incineración es la que más temperatura ocupa, ¿no? Luego tenemos la gasificación y la pirólisis puede darse a altas o a bajas temperaturas, refiriéndose a bajas temperaturas en relación a los otros métodos, ¿no? Porque lograr 200 grados Celsius es bastante difícil a nivel de laboratorio. Entonces, necesita menos temperatura la pirólisis. En cuanto a las presiones, la incineración se hace a presión atmosférica, ¿no? La gasificación sí necesita presión y también la pirólisis se hace prácticamente a la presión normal. En la atmósfera, en la incineración, obligadamente debe haber presencia de aire porque se necesita oxígeno. En la gasificación puede haber pequeñas cantidades de oxígeno y en la pirólisis inerte. Les había dicho que el oxígeno se desplaza por gas nitrógeno. La estereoquímica, aquí debe haber un exceso de comburente. Aquí en la gasificación hay un defecto de comburente y en la pirólisis no hay comburente, no se quema absolutamente nada. La generación de gases. En la incineración, sobre todo, se genera dióxido de carbono, que es el producto de la combustión, ¿no? También pequeñas cantidades de agua, algo de oxígeno y algo de nitrógeno. En la gasificación se puede generar monóxido de carbono, dióxido de carbono, gas de hidrógeno, vapor de agua, algo de metano y nitrógeno. Todo esto en dependencia de lo que estemos, del material de entrada, ¿no? Y en la pirólisis se genera dióxido de carbono en muy pequeñas cantidades porque no interviene oxígeno, algo de vapor de agua y gas nitrógeno. En estado sólido se generan en todos los casos cenizas y escorias, ¿no? Y en estado líquido, en el caso de la incineración, no se genera ningún compuesto en estado líquido. En la gasificación depende de las condiciones y en la pirólisis residuos bituminosos. Puede generarse dependiendo si queremos concentrar los gases en una especie de refrigeración, se pueden utilizar líquidos, ¿no? Entonces, esos son algunos tratamientos. Vamos a dirigirnos a los tratamientos biotecnológicos. ¿Qué nos sugiere el prefijo bio? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué podría incluir la aplicación de alguna gente de vida? Hablaron todos al mismo tiempo y no entendía ninguno. ¿Qué le sugiere la palabra bio o qué le sugiere tratamientos biotecnológicos? Pueden incluir alguna Tratamientos con organismos. o microorganismos. Con microorganismos, ¿no? Muy bien, generalmente son microorganismos. Ahora sí, si me ayudan con los nombres de alguno que todavía no haya participado. Yo, profe, Jenny José Morán. A ver, el nombre de Morán era Jenny. Jenny No, Marcatoma. Marcatoma. Sí, ya estaba. ¿Alguien que no haya participado todavía? Yo, profe, José Morán. Cuando hablamos ¿Nombre? todos a la vez. Morán. José Morán. Muy bien, muchas gracias, José. De pronto sé cómo se pronuncian los nombres. Muy bien. José Morán, muy bien. Entonces, esto nos sugiere la palabra, el prefijo bio significa vida, ¿no? Entonces, son tratamientos que utilizan la tecnología con microorganismos y son los tratamientos que más en boga están, es decir, están como más en moda, ¿no?
Porque los microorganismos prácticamente no nos cuestan, están presentes en todo lado y no requieren tantas condiciones drásticas y hay que tener un poquito de cuidado con ellos, ¿no? Y no estamos trabajando con microorganismos patógenos, sino más bien estamos trabajando con microorganismos benéficos, esos que descomponen la materia orgánica, algunos descomponen plásticos, algunos descomponen inclusive metales pesados, ¿no? Aquellos microorganismos que nos dan tantos beneficios. Entonces, estos tratamientos biotecnológicos son los más utilizados actualmente y son los que se prefieren utilizar, porque son tecnologías ecoecológicas. Los microorganismos que se utilizan son los microorganismos benéficos, no los patógenos. Y estos descomponen grandes cantidades de materia orgánica. Hay algunos que descomponen plástico, hay algunos que descomponen metales pesados y todo eso se utiliza o se los hace a través de procesos biotecnológicos. Todos estos tratamientos protegen al ambiente. No hay uno que no lo proteja. Entonces, entre estos tratamientos biotecnológicos vamos a hablar de aquellos que descomponen la materia orgánica. Recordarán que la materia orgánica está entre el 60 y el 70% en residuos en nuestro país. Es decir, la gran cantidad de residuos que se van al vertedero es de tipo orgánico, ¿no? Los plásticos ya vemos que los minadores siempre los están retirando, igual el papel, el cartón, a veces el vidrio, los metales también llevan a las fundidoras, etcétera, ¿no? Pero lo que no estamos haciendo es tratando los residuos orgánicos y son estos residuos los que nos dan graves problemas en los vertederos, porque estos son los que se descomponen rápidamente y generan los líquidos malolientes, negruzcos, grises que se conocen como lixiviados. Los lixiviados, dejemos la basura una semana en la casa y ya nuestros papás nos hablan, ¿no? Que bota la basura, que ya está oliendo mal, y cuando ustedes sacan la funda, comienza a chorrear un líquido maloliente. Esos son los lixiviados. Entonces, estos son en general los residuos que nos dan graves problemas. Pero estos residuos pueden ser tratados, y pueden ser tratados de varias formas. Entre estos tratamientos biotecnológicos de los residuos orgánicos, tenemos el vermicompostaje, el compostaje, la elaboración de bokashi, de biol, la digestión anaerobia. ¿Alguien sabe qué es el vermicompostaje? ¿Han oído? No. Es la descomposición de residuos orgánicos utilizando las lombrices. Entonces, la lombriz que más se utiliza es la Escherichia fétida, o en nombre científico, o en nombre común, la lombriz roja californiana. Es una lombriz gordita, medio rojita, y se llama así, ¿no? Porque estos procesos lo hicieron primeramente en Estados Unidos, en California, entonces por eso se le llama la lombriz roja californiana. El compostaje, en cambio, no utiliza las lombrices, sino los microorganismos propios de los residuos, o también pueden ser microorganismos agregados si queremos que el proceso se acelere más. El bokashi también el compostaje es una descomposición aerobia, al igual que el vermicompostaje. En cambio, el bokashi es una mezcla de aerobio y anaerobio. Los bioles, estos se han de haber oído. ¿Alguien sabe algo del biol? Se utiliza lo que son microorganismos anaerobios. Sí, utiliza microorganismos anaerobios y son abonos líquidos, ¿no? Su nombre, por favor. Elsa Manabanda. Muy bien, Elsa. Y finalmente tenemos la digestión anaerobia para obtener principalmente el biogás. Hay motores que funcionan con biogás, hay autobuses que funcionan con biogás, hay carros que funcionan con biogás, o el biogás se puede utilizar en las fábricas, ¿no? Como un gas más para quemar y calentar motores, calderas, etcétera, ¿no? Entonces, en breves rasgos, estos son los tratamientos biotecnológicos. Vamos a ver, por cuestiones de tiempo, avanzo un poquito más rápido y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, como les decía, el vermicompostaje utiliza principalmente las lombrices. Las lombrices, sobre todo la Escherichia fétida y la Escherichia andré. La más utilizada y adaptada en nuestro país está Escherichia fétida, que es la lombriz roja californiana. Entonces, además lógicamente, de las lombrices, existen una serie de microorganismos que se llaman autóctonos, porque están en los mismos residuos que tenemos. Entonces, no es necesario, si queremos, no es necesario agregar nada más.
Simplemente cogemos, troceamos los residuos para que las lombrices puedan digerirle de mejor manera, porque si les damos trozos grandes, debemos esperar a que estos se vayan degradando y haciendo más pequeñitos, con lo que los procesos se ralentizan, ¿no? O sea, demoran más tiempo. Pero si trituramos estos residuos en tamaños pequeños, las lombrices pueden alimentarse de ellos. Son hermafroditas, ¿no? Se reproducen rápidamente, simplemente tocándose una con otra, y así va aumentando la cantidad de lombrices que degradan la materia orgánica. Se les tiene que dar la humedad suficiente, ¿no? Porque son seres vivos, se les da la humedad suficiente, y cuando la materia orgánica está degradada se transforma en humus, que se le conoce como humus de lombriz. Y es totalmente materia orgánica rica en macro y micronutrientes. Junto con estas lombrices hay una serie de microorganismos, entre ellos actinomicetos, existen también hongos, existen bacterias que pueden ser aerobias generalmente, ¿no? Entonces lo que hace la lombriz es ingerir todos estos productos. En su interior, con las enzimas que tienen, degradan la materia orgánica y ellas excretan este abono. Es uno de los abonos, bueno, es el mejor abono orgánico, el de lombriz. Por lo tanto, es el más caro. Un saco pequeño, creo que no recuerdo si son 25 kilos, cuesta alrededor de $6. Y los residuos que ingresan no nos cuestan nada. El kilo de lombriz alguna vez lo compré en $5 y con 1 kilo se reproducen bastante, ¿no? Teníamos en nuestro centro de acopio las lombrices y lamentablemente se nos murieron en la etapa de confinamiento, en la primera etapa donde no hubo cómo ir a alimentarlas, ¿no? Entonces se nos murieron. Las condiciones, como son organismos, como son animalitos ya más grandes, más especializados, digamos, que los microorganismos en su interior, en los residuos debe haber ausencia de compuestos tóxicos, si no las lombrices se mueren. Les debemos suministrar agua, es decir, humedad. La temperatura puede ir de 20 a 30 grados Celsius, es decir, no son temperaturas altas, aunque algunas de ellas pueden reducir o pueden resistir temperaturas un poquito más altas. No soportan pHs muy ácidos, es decir, más bajos de 4.5 no lo soportan. Y la acidez a ellos les mata, les resulta desagradable. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, residuos de frutas como piña, naranja, etcétera, los deberemos mezclar con otros residuos que son menos ácidos, residuos de verduras, de hortalizas, etcétera, ¿no? Entonces, esa mezcla hace que el pH sea más o menos neutro y las lombrices perfectamente puedan degradarlas. No debe haber cáscaras de huevo, por ejemplo, ¿no? Porque les lastiman a las lombrices y les matan. En cuanto a la alimentación, se prefiere restos de vegetales que ya están algo descompuestos o troceados, ¿no? Con una relación de carbono y nitrógeno relativamente baja. Esto se hace que presente una fuerte selectividad con respecto a la vegetación. Entonces, teniendo un poco en cuenta cómo deben ir los residuos, las lombrices pueden descomponerlas perfectamente. Son ideales los restos de hortalizas, los restos de verdura, los restos de comida, siempre y cuando no haya demasiado contenido de sales, ¿no? Porque también la sal deshidrata y como su cuerpo es bastante húmedo, pueden morirse, ¿no? Entonces, con estas pequeñas condiciones que se logra inclusive en nuestros hogares, tranquilamente podemos tener el vermicompost. Las ventajas es el abono de más alta calidad. Tiene una gran riqueza de enzimas, de microorganismos que estimulan el crecimiento de las plantas y restauran el equilibrio de la tierra con el vegetal. Reducen la cantidad de materia orgánica para vertedero. Los fertilizantes químicos alimentan exclusivamente a los vegetales, pero en cambio el humus, estos abonos orgánicos, alimentan inclusive al suelo, ¿no? Dándole una estructura de porosidad, etc. Cuando un suelo es sano, generalmente las lombrices son propias de esos lugares, ¿no? A veces estamos removiendo la tierra y encontramos lombrices, nunca las maten. Más bien hagan un huequito más grande y póngales ahí porque ellas no pueden recibir el sol. Siempre están en las partes húmedas del suelo, ¿no? Entonces nunca matemos una lombriz porque ellas son las que están haciendo túneles en el suelo y hace que las plantas puedan recibir el aire que necesitan las raíces, ¿no? El suelo nunca, un suelo orgánico sano nunca debe estar compactado porque es un suelo donde no entra aire y por lo tanto las raíces no pueden tomar el aire para sus procesos vitales. Entonces
La función de las lombrices es degradar algo de materia orgánica que puede estar en el suelo, por ejemplo, las hojas que van cayendo, raíces de plantas muertas, pequeños residuos orgánicos y también formar como cavernas, ¿no? Como túneles que permiten la oxigenación del suelo. Miren, aquí hay vermicompostadores caseros, ¿no? Que aquí en la parte baja se van poniendo los residuos y las lombrices. Y conforme van alimentándose, se van poniendo residuos más frescos y las lombrices se van pasando automáticamente a descomponer, es decir, ellas buscan la materia orgánica y la tierra o el abono propiamente va cayendo a la parte de abajo. Entonces se va retirando y así este ciclo continúa, ¿no? Aquí hay una pequeña llavecita para el exceso de humedad que pueda haber, irse sacando. Y estos líquidos también se pueden utilizar, ¿no? Para agricultura orgánica porque son ricos en nutrientes. Aquí vemos ya instalaciones mucho más grandes. Suelen hacer estas paredcitas para que las lombrices no se pasen de un lugar a otro. Pueden hacerla con pequeños bloques, con ladrillos, etc. En ciencias pecuarias existen más chiquito que esto, pero existen. No están techados, lamentablemente. Entonces, estos son vermicompostadores. Aquí tenemos otros de otro tipo y aquí un video en donde ustedes pueden observar estos procesos. Esto en cuanto al vermicompostaje. Otra ventaja que tiene este proceso, más de obtener el abono, las lombrices se pueden utilizar para alimentación, inclusive alimentación humana. He visto videos en donde les consumen y preparan recetas con lombrices. No estamos en nuestra cultura haciendo esto, ¿no? Pero esas lombrices pueden servir para alimentos animales, para balanceados, porque el contenido proteico es bastante alto. Entonces, cuando la población de lombrices aumenta tanto, se lo puede utilizar para preparar balanceados para animales. Otro proceso que se utiliza mucho para la degradación y el tratamiento de grandes cantidades de residuos orgánicos es el compostaje. Este compostaje es la degradación biológica y estabilización de toda la materia orgánica en calidad de residuos, ¿no? En las condiciones que permiten el desarrollo de altas temperaturas, es decir, hay una fase termófila que sobrepasa los 60 grados, de 45 hasta más de 60 grados, hay una etapa termófila. En esta etapa es donde más rápido se descomponen los residuos por las altas temperaturas y lo que existen ahí son bacterias termófilas o microorganismos termófilos, es decir, microorganismos que soportan esas temperaturas. Entonces ellos comienzan a degradar más rápidamente la materia orgánica. Y la pila aumenta lógicamente en la temperatura, ¿no? Luego se entra por una etapa de mesófila que va hasta 45 grados y una etapa de enfriamiento en donde el abono ya está listo. Prácticamente no hay impactos grandes, ¿no? Impactos grandes al suelo, porque no se hacen directamente en el suelo para evitar que los lixiviados penetren, ¿no? Sino se lo hace en geomembrana o en cemento, que es mucho mejor. Y cuando no hay estas condiciones en la tierra se suele poner, por ejemplo, paja, hojas, etcétera, es decir, materia que evite que los lixiviados vayan al suelo. La generación de gases es muy poca y solo dura los primeros días, que es la etapa de mayor descomposición, y de ahí ya no hay malos olores, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, esta es una foto de la fracción orgánica de residuos municipales separada mecánicamente. Es decir, hay máquinas, pasan la basura por unos trómeles en donde separan metales, separan algunos otros materiales, pero como son máquinas que las realizan, la separación no es tan buena. Siempre hay pequeñas cantidades de impropios. Los impropios no son sino materia que no es orgánica. A eso se le conoce como impropios. Siempre pasan materias. En cambio, cuando una fracción orgánica es reconocida, es mejor dicho, recolectada o separada en el origen, es decir, en el punto donde se generan. En nuestra casa sería poniéndole en un tacho diferente, en los mercados sería poniendo los plásticos en tachos diferentes. Es de mejor calidad, indudablemente. Por lo tanto, el producto, el abono que proviene de aquí es de calidad más baja. El que proviene de una recolección selectiva en la fuente o en el origen es de una calidad mayor. Los sistemas de compostaje pueden ser muy variados. Hay sistemas abiertos, semicerrados y cerrados. Los sistemas abiertos son los que más se practican en Latinoamérica. Se lo hace por medio de unas pilas, es decir, se va acumulando los residuos,
formando unas pilas o lomas, ¿no? Que pueden ser de distinta longitud en dependencia de la cantidad que haya. Puede haber en sistemas abiertos también las pilas estáticas, en donde se suministra aire por unos orificios o unas tuberías que suelen estar en la parte de abajo. El hecho de que sean sistemas abiertos no significa que no puedan estar techados. Estas instalaciones pueden tener techo y se sigue llamando sistema abierto por lo que utilizan unas pilas. Los sistemas semicerrados utilizan trincheras, ya son instalaciones cerradas, ¿no? Y una de la otra se ven separadas por paredes. Entonces, por aquí hay una máquina que va volteando, van recogiendo en una especie de canales y van volteando porque son procesos aeróbicos que necesitan siempre la presencia de aire. Estas, en cambio, se pueden voltear manualmente y estas se insufla aire y ya no necesitan volteo. Entonces, estos son sistemas abiertos, que son los que utilizamos nosotros en nuestro centro de acopio. Estos son sistemas cerrados que utilizan en algunos municipios. Y también pueden ser sistemas totalmente cerrados. Para eso se utilizan reactores que pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Estos reactores son sumamente costosos, pero degradan la materia orgánica en apenas 9 o 10 días, porque tienen el equipo, los paneles de control nos dicen qué presión necesitan, cuánto calor necesitan, disparan vapor de agua si necesitan humedad, etc. Son equipos muy, muy sofisticados y muchos de estos utilizan en países desarrollados, ¿no? En países de Latinoamérica, los sistemas de pilas abiertos. Las características que deben tener los residuos orgánicos para ser sometidos a compostaje. Tiene que haber ausencia de metales pesados. La humedad debe estar entre 40 y 60%. Debe haber un bajo poder calórico o estos residuos no deben ser muy húmedos, ¿no? Para que pueda subir la temperatura y la materia orgánica tiene que estar sobre el 50%. Entonces, cuando son residuos de mercado, indudablemente se supera fácilmente esos porcentajes. Y de esta manera se puede dar el proceso de compostaje. Aquí está involucrado el proceso bioquímico, no microbiológico y las distintas fases. Cuando las temperaturas son más altas, se conoce como fase termófila y es la fase biooxidativa, es donde más degradación de materia orgánica ocurre. Entonces, esta temperatura sube, vuelve a bajar. Cuando baja la temperatura se hace el volteo, es decir, se genera aire. Con esto los microorganismos que son aerobios vuelven a trabajar, descomponen la materia, como son reacciones exotérmicas, sube la temperatura y así. Llega la temperatura baja, se vuelve a voltear y este proceso se va dando hasta que llega un momento en que por más volteos que le demos, ya no sube la temperatura porque ya no hay materia orgánica que degradar. Entonces, todos estos microorganismos que intervienen pasan a un estado de latencia y como todos son buenos, se dirigen luego al suelo cuando el abono es depositado en el suelo. Entonces, más o menos esto nos está diciendo. Ustedes han de ver el tratamiento de residuos con bastante más profundidad. Aquí son tomas reales de procesos de compostaje hechos en la Politécnica. Tenemos cuando hay los procesos de poda, nosotros cogemos la poda. Ven cómo se van descomponiendo, se van formando hongos con la presencia de la humedad. Aquí la materia se va degradando cada vez más. Aquí ya vemos que aquí estaba un poquito verde, ¿no? Aquí ya se oxida, se vuelve oscura. Se controla la humedad, en la zona verde humedad correcta, se controla la temperatura. Estos residuos están en etapa termófila. Con un termómetro vemos que marca 61 grados. Se realiza volteos para nuevamente dar aire y cada vez se va descomponiendo. Y al final la temperatura se vuelve prácticamente el ambiente, como podemos ver en este termómetro. La humedad sigue siendo correcta y se ve como una especie de tierra, ¿no? Pero no es tierra, son residuos orgánicos degradados y este abono es ya dado un control de calidad en los laboratorios de la facultad y lo podemos dar. Se regala a organizaciones de campesinos, se da para los jardines de la institución, etcétera, ¿no? Se hacen muchas cosas. Y aquí están los cambios producidos o los beneficios que da la materia orgánica al suelo. Diremos que esta materia orgánica directamente al suelo hace que el suelo tenga más macronutrientes, micronutrientes, tenga microorganismos benéficos, tengan pequeños artrópodos y el suelo se hace más esponjoso. Es decir, el suelo tiene vida, por lo tanto la producción vegetal aumenta.
Entonces, la materia orgánica es lo que más necesitan nuestros suelos. Aquí vemos un video, la dirección de un video, y aquí grandes pilas de compostaje en etapa termófila. Ustedes pueden ver cómo el vapor se está generando. Entonces significa, y aquí tenemos un tipo de volteadora, ¿no? Que va moviendo de vez en cuando estos residuos para que vaya habiendo la presencia de aire, porque las bacterias que actúan son las aerobias, ¿no? En el relleno de porlón hay una maquinaria bastante alta y vamos a empezar una nueva investigación. El bokashi. El bokashi también es una descomposición mucho más rápida que el compostaje de materia orgánica. Es un proceso entre aerobio y anaerobio y existen muchas recetas, como podemos ver aquí, para preparar bokashi. Estas prácticas no se dan en países desarrollados. Son prácticas propias de países de América Latina y el Caribe. Y lo que se obtiene es un abono orgánico. Por ejemplo, podemos ver que entre los ingredientes están los hongos de la hojarasca, que son los microorganismos que se pueden ingresar, ¿no? Cascarilla de arroz, que actúa como un agente estructurante que permite que no se endurezca la mezcla, ¿no? Pueden ir carbón molido, que son fuentes de potasio, estiércol de diferentes animales, de vaca, de cerdo, de gallina, etc. Harina fina de trigo, puede ser polvillo, cascarilla de arroz, etc. Tierra virgen de suelo, es decir, mientras más sano sea el suelo, mucho mejor. Melaza, que es la fuente de energía para los microorganismos, y agua. Entonces pueden ir cáscaras de huevo, pueden ir cualquier otro residuo, no sea animal o vegetal. Hay muchísimas recetas que se encuentran en internet. Y lo que se obtiene es desde 3 semanas, de 3 semanas hasta un máximo de 3 meses, se obtiene un abono orgánico, ¿no? Entonces este abono, como el compost, se puede utilizar. La diferencia es que en el compostaje se puede degradar muchos patógenos y sustancias que son más difíciles de descomponer. El bokashi no alcanza tan altas temperaturas, o cuando alcanza las temperaturas se voltea muy rápido, necesita un número mayor de volteos y generalmente se utiliza más con abonos animales que con vegetales. La digestión anaerobia nos sirve para obtener gases. Los gases se conocen como biogás y pueden entrar en las máquinas de cogeneración. Esta digestión anaerobia existe en Cuenca y también en el vertedero de Linga, en Quito. Aquí hay motores de combustión interna que transforman el biogás que se obtiene en energía eléctrica, es decir, entra a la red de energía eléctrica. La materia que se utiliza, lógicamente, es materia orgánica, materia biodegradable, y se da, como dice, digestión anaerobia, se da en ausencia de oxígeno, por lo que las bacterias que aquí descomponen los residuos orgánicos son bacterias anaerobias. Los productos que se obtienen son 3. Una parte gaseosa, conocida como biogás, generada preferente o mayoritariamente por gas metano. El biosol, que es la parte sólida, por eso el sufijo sol, ¿no? Biosol o digerido, que es la parte sólida que nos va quedando, y el biol, que es la parte líquida. En los países industrializados lo que más utilizan es el biogás y el biosol. El biosol le someten a rápidos procesos de compostaje y lo utilizan como un abono. Y el biol, que es la parte líquida, casi no le utilizan. En cambio, en América Latina se utiliza sobre todo el biol, el biosol y en muy pocos casos el biogás. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, de cómo entran los distintos residuos a un digestor anaerobio, cómo se van descomponiendo y el gas puede ingresar y generar energía eléctrica. El gas también puede ser utilizado como combustible. El biosol o el sólido va a procesos de compostaje o los ponen a celdas a madurar y se utiliza como abono orgánico, ¿no? Entonces se utilizan prácticamente las 3 fracciones. El gas, el biogás, está constituido sobre todo de gas metano en un porcentaje superior al 50%. También se genera algo de dióxido de carbono, gas de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y ácido sulfúrico, sulfídrico, en dependencia del tipo de materia orgánica que haya ingresado. Pero el principal constituyente del gas es el gas metano. Los factores que regulan el proceso son pHs cercanos a la neutralidad,
Aquí estas relaciones carbono-nitrógeno ustedes ya la han de estudiar en tratamiento de residuos sólidos. Deben ser de 20 a 30, es decir, la materia orgánica debe estar en una relación que el carbono esté 20 veces más que el nitrógeno, de 20 a 30 veces más que el nitrógeno. Esto es lo que se conoce como relación carbono-nitrógeno. Esta relación ideal es entre 20 y 30, algunos autores le dicen entre 25 y 35. Entonces, ¿por qué es la relación ideal? Porque los microorganismos necesitan esta proporción de carbono y de nitrógeno. La temperatura pueden ser temperaturas mesófilas, es decir, de 25 a 45 grados Celsius, o también la digestión anaeróbica puede realizarse a temperaturas más altas, hasta 65 grados. Las ventajas, se utilizan todos, ¿no? Todos los componentes, todos los productos, gaseosos, líquidos y sólidos. Los gases tienen un alto poder calórico, puede ser utilizada en las propias instalaciones para generar electricidad o calor. El biogás es un combustible, es decir, es un biocombustible, por lo tanto es un tipo de energía renovable. Puede reducir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Es decir, combustibles derivados del petróleo, que son los que nos causan grandes problemas. Pueden aquellas empresas que utilizan biogás tener subvenciones e incentivos. La materia orgánica, que es la parte sólida, que es el biosolo digerido, puede ser utilizada como abono, realizando rápidamente un proceso de compostaje. Estos trabajan con humedades que la mayoría de residuos tienen ya estas humedades y se puede trabajar mucha cantidad de subproductos. La desventaja es muy sensible a tóxicos inhibidores. Se necesita grandes instalaciones, los costos son bastante altos, ¿no? Esas son las desventajas y aquí un video sobre biogás y biocombustibles. Entonces, mientras me voy a la lista, porque ya mismo se termina nuestra clase, como siempre, ¿no? Bueno, ahora entré atrasadita, hay que reconocer. Si tienen alguna pregunta, por favor, me estoy entrando para tomarles lista. Si alguien tiene alguna observación. Profe, como ejemplo para la bioremediación, podría ser la pseudomonas aeruginosa, ya que, bueno, en una tesis mencionaba de que pudo degradar al 97% aproximadamente del aceite usado de motor de vehículo. Sí, esas son investigaciones muy propias de la carrera de ustedes, ¿no? Buscar procesos de bioremediación. La bioremediación, como se dice, es un remedio con microorganismos o con organismos que tienen vida, ¿no? Generalmente son microorganismos, son muy generosos los microorganismos. Muchos de esos pueden estar aislados, es decir, son un microorganismo el que ayuda a esto. Otros pueden estar en consorcios, es decir, un conjunto de microorganismos afines que ayudan a descomponer. Entonces, generalmente están en consorcios, ¿no? Y ustedes cuando vayan avanzando en su estudio van a ver la cantidad de cosas que pueden hacer con los microorganismos. Muchísimas tesis se han hecho. Hay microorganismos que degradan hidrocarburos, hay microorganismos que degradan plásticos, hay microorganismos que degradan antibióticos, compuestos fúngicos, hay microorganismos que degradan inclusive plaguicidas, ¿no? Que son muy, muy difíciles y que contaminan muchísimo. Entonces hay una serie de microorganismos que ayudan a descomponer esta materia, sea orgánica o sea inorgánica, pero la mayor cantidad, lógicamente, es materia orgánica, porque proviene de seres vivos y como son procesos de bioremediación, lógicamente se los utiliza, ¿no? Y en eso están en los estudios, ¿no? Siempre hay estudios de ese tipo. Bueno, vamos. Cuando uno está apurada siempre dice, despacio que estoy de apuro. Ingresé a la clase anterior, a la del martes. Ay, perdón, estoy en la clase del jueves, estoy en el aula equivocada. Bien digo. Cuando uno está de apuro, tiene que hacer las cosas pensando bien y despacio. Ya, alisten por favor su
su micrófono, que comienzo en la lista. Darwin Agualema. Presente, Inge. Buenos días. María Sol Andrade. Presente, Inge, buenos días. Rosa Balseca. Presente, Inge, buenos días. Luis Bravo. No. Presente, ingeniera. No, sí, Bravo, sí está. Sí, ya. Ángel Guñay. Presente, Inge, buenos días. Charles Cabrera. Presente, Inge, buenos días. Wilson Cantos. Presente, ingeniero, buenos días. Joel Carrasco. Presente, profe, buenos días. Ya, me pasé un ratito a Teams para dejar de grabar. No tiene sentido grabar la lista, ¿no? Entonces me esperan un ratito, dejo de grabar y regreso a la lista.